Continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles e igualmente el Evangelio de San Juan. El Evangelio nos sitúa en ese hermoso texto que leíamos el Jueves Santo. Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo. Así introduce San Juan la pasión del Señor, que inicia con la cena. Y en la cena Jesús hace un acto especial, un acto que no estaba dentro del ritual de los judíos. Nos dice San Juan que despojándose de la túnica, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Cuando terminó de hacerlo, les preguntó: ¿entienden lo que estoy haciendo? Si ustedes a mí, dice el Señor, me llaman Señor, y lo soy, me llaman Maestro, y lo soy, les he lavado a ustedes los pies. ¿Con cuánta mayor razón tienen ustedes que lavarse los pies unos a otros? Esta propuesta de Jesús para todos nosotros tiene un nombre: humillación. ¿Cómo me voy yo a humillar, a lavarle los pies al otro? ¿Cómo voy yo a estar dispuesto a aceptar lavarle los pies a alguien? Es aceptar que anda sucio. Y agacharte a lavarle los pies al otro significa que le acoges incluso en su suciedad. Y a veces esto nos es tan difícil a todos, aceptar las suciedades de los otros y salir al encuentro del otro con esa actitud de lavarle los pies. El Evangelio de hoy, Jesús nos dice a nosotros que nos horrorizamos, que criticamos esa acción de Jesús. Nos dice el Señor: miren, yo les aseguro, el enviado no es más que el que lo envía. El siervo nunca va a ser más que su amo. Entonces véanse ustedes, dice Jesús, en relación conmigo. Si logran entender esto, serán dichosos. ¿Acaso soy yo más que Jesús? Yo que me llamo cristiano, yo que me llamo servidor y seguidor de Jesús. ¿Cuántas veces mis actitudes, mis palabras, mi vida contradice totalmente la actitud de Jesús? Y quisiéramos que las cosas se hicieran como nosotros decimos y no como Dios las va indicando.
En la reciente entrevista que le hicieron a Monseñor Báez, muy capciosamente, el periodista al final le hacía una pregunta, haciendo eco de aquella famosa canción "No basta rezar", y le preguntaba: ¿qué sucede con un hombre como usted cuando la oración no es suficiente? Cuando la oración no es la respuesta coherente. Sabemos que la respuesta que se esperaba era el tomar acciones un tanto más fuertes, etcétera, etcétera, incluso hasta violentas, incluso hasta confrontativas. Y Monseñor, no escuchando muy bien el audio, sí entendió la pregunta y respondía de esta manera: soy un hombre que cree en la oración, pero ¿qué cosa es orar? ¿Es solamente venir, postrarme de rodillas? ¿Es acaso la oración una oración pasiva, una actitud pasiva? De ninguna manera. Orar es buscar la voluntad de Dios. Vayamos a Jesús. Cuando Jesús aparece orando en la intimidad con el Padre, podemos, dicen los especialistas en Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta sobre qué tema platicó Jesús con el Padre por las decisiones que vienen después. Cuando eligió a los 12, antes dicen los evangelios que Jesús se fue a orar. Y cuando baja de la oración, llama a Pedro, Santiago, Podemos concluir de esa oración: Jesús y el Padre disciernen, encuentran la voluntad del Padre, y es que esta obra de la salvación debe continuar en los hombres a través de esa cabeza visible de la Iglesia. Y elige a los 12. Cuando lo quieren proclamar rey, lo leíamos la semana pasada, en el capítulo 6 de San Juan, manda a los discípulos, se va él a orar y enseguida toma una decisión. No se queda ahí esperando a que la gente regrese, sino que va detrás de los discípulos, incluso caminando sobre las aguas. Y cuando llegan al otro lugar, la gente va y le dice: Maestro, ¿cómo has llegado aquí? Y Jesús, que ha discernido, les dice: ustedes no me buscan por la señal que vieron, sino porque ustedes quieren hacerme rey. Ustedes quieren encontrar a alguien que les solucione fácilmente los problemas. Y comienza todo el discurso del pan de vida. Hoy también Jesús nos dice a ustedes, nos dice a nosotros: dichosos ustedes si logran entender esto. El siervo no es más que su amo. El enviado no es más que el que lo envíe. Es decir, tenemos una misión
Y esa misión hemos de cumplirla en sintonía no con nuestras voluntades humanas, que muchas veces son manipulables, que muchas veces son transgiversadas, que muchas veces llevan un interés por detrás. Hoy Jesús nos recomienda a nosotros, los que nos preparamos para un diálogo y que pedimos al Señor un diálogo. Hoy, mientras escuchaba la primera lectura, cuando San Pablo hace un recorrido por toda la historia de la salvación, recordaba a nuestro obispo haciendo un recorrido sobre la historia reciente vivida por la conferencia episcopal y por la Iglesia en general desde los años 70, 80, 90 hasta llegar a la realidad actual. A veces queremos ver solo el presente, tener una mirada inmanentista, ya. Solucionemos ya, olvidándonos de esa mirada trascendente que nosotros los cristianos debemos de tener. Y esa mirada nos lo dicen nuestros obispos en Puebla en el año 1978, hace ya 40 años, y son válidas esas palabras. Nos dicen los obispos, nosotros somos herederos de un pasado, y en ese pasado están nuestras luces y nuestras sombras, están nuestros aciertos y desaciertos, están también nuestros pecados. Pero de todo eso somos herederos nosotros. Y nos vemos hoy en el presente. ¿Qué somos nosotros hoy? Hoy somos los protagonistas de este presente. Somos los que estamos en el aquí y en el ahora. De nosotros depende la construcción de ese futuro mejor. El ser humano nunca es una isla, siempre es heredero de un pasado. San Pablo hace un recuento, hermanos, ¿y cuántos temen a Dios? El pueblo de Israel ha sido el pueblo elegido por Dios. Fue sacado de Egipto cuando estuvo durante los primeros años en la tierra prometida. Dios le dio jueces, después Dios le dio rey, después le dio profetas, y al llegar la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo, a Jesús, y ahora nos ha hecho a nosotros, dice Pablo, instrumentos de salvación, herederos de un pasado con sus luces y sombras, protagonistas del presente, del aquí y del ahora, pero caminando hacia el reino de los cielos. Jesús hoy también pone el dedo en la llaga. No hemos de ser ingenuos, hemos de ser mansos como las palomas, pero astutos como la serpiente. Y Jesús nos lo recuerda hoy. Miren, dice, recuerden que entre ustedes está el que va a traicionarme. Entre ustedes
el mismo que moja el pan en el mismo plato que yo, ese va a traicionarme. Y la reacción de los discípulos, lo sabemos por los sinópticos, no es comenzar a decir, seguramente ese es el fulano, el sutano, el mengano. Primero hicieron un examen de conciencia y le preguntaron al Señor, ¿seré yo maestro el que te voy a traicionar? ¿Seré yo? Frente a las actuales circunstancias que vivimos, hemos de hacer un examen de conciencia. Y yo le he sido fiel a Nicaragua, porque fácil es lanzar piedras contra los demás. Yo realmente le he sido fiel, los míos le hemos sido fiel a Nicaragua, o nos hemos prestado también para esos juegos, nos hemos prestado también para esos pactos debajo de la mesa. Dice que el que se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Hoy muchos están pidiendo que el diálogo sea a puertas abiertas, televisado, permitido transmitirlo, etcétera, etcétera. Ojalá que no seamos los primeros en andar haciendo componendas por debajo, traicionando, porque de eso también tenemos mucha cola que se nos pise. Cuando hemos tenido la oportunidad de hacer algo, hemos traicionado al pueblo y por debajo hemos hecho tantos pactos sucios que hoy se está pagando las consecuencias. Que hoy esto se pudiera haber evitado si atrás no se hubiesen hecho esos pactos sucios debajo de la mesa por intereses, para alcanzar mis intereses, mis prebendas. Y aquí todos tenemos que hacer el examen de conciencia. También la iglesia, también nosotros como iglesia. Hemos de, como los discípulos, Jesús nos dice, entre ustedes está el que va a traicionarme. Y hacer nosotros nuestro examen de conciencia y decirle, Señor, ¿seré yo? ¿Por qué? Porque sé que soy capaz de traicionar, porque sé que soy capaz de meter el puñal por la espalda. Y desde esa actitud madura, también en actitud de conversión, Jesús nos vuelve a decir, mire, el que me recibe a mí, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Pidámosle al Señor la gracia de discernir. Ayer yo le decía a alguien, ciertamente a veces se puede sacar textos de sus contextos para volver un pretexto para estar fregando, por no decir la otra palabra. Hay gente que es especialista en eso, le gusta sacar cosas de su contexto. ¿Para qué? Para tener un pretexto. ¿Cuántas veces a nosotros como iglesia, digo, cuántas veces se podrá decir, ve, lo que pasa es que el padre tal es de tal partido, ya ves cómo le ayuda, ve, ya ves cómo saluda, ve, ya ves cómo abraza? Y después sacamos eso de su contexto para convertirlo en un pretexto. No defiendo, solo digo, conozco personalmente al señor cardenal, sé de gestos que tiene
para manifestar cierta cercanía. Es un gesto común, quienes le conocemos, saber que cuando el señor cardenal saluda, tiende mucho a darle uno un apretón de cara. Es un gesto de cariño. Hay otros que son más secos. Yo nunca he visto a mi obispo apapachando, he visto con otros gestos. Y esos gestos, hoy hay muchos que quieren hacer bulla, que quieren difamar, comenzando por la comisión que la Conferencia Episcopal, y es triste oír a católicos difamando a sus pastores. Yo en este sí creo, en este no creo. Y la pregunta, hoy nos dice el Señor hoy la respuesta. El que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Yo no sé si alguno de ustedes, pero yo no quisiera estar en el pellejo de ninguno de esos cuatro. No sé si ustedes, pero al menos yo no quisiera. Ayer, interesante, alguien le preguntaba a nuestro obispo, ¿por qué en el comunicado no aparece la palabra garante? Y respondía sabiamente, la Conferencia Episcopal no puede ser garante. Quienes vamos a garantizar que se cumpla lo que ahí está son los actores del diálogo. Esos son los garantes. Los otros solamente son mediadores, son verificadores. Por lo tanto, para muchos que en nuestra cabecita anda dando, revoloteando, hablando mal de este, de la comisión del otro, pregúntate, ¿cómo entiendes esto? Que el Señor te dice, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió. Estos cuatro no vienen en su nombre, tampoco son los Superman, ni tienen las soluciones en la manga. Son mediadores. Y todos ustedes sabemos que cuando dos personas están con los guantes puestos, no es fácil ser mediador, no es fácil calmar las aguas. Por eso es la oración, por eso es que tenemos que orar, pero orar con fe, con un corazón dispuesto, decía Monseñor Báez, a secundar lo que Dios nos pida en la oración. Ese orar, como Jesús, pedirle al Padre y luego hacer lo que el Padre diga. No que, no, a mí no me gusta eso, yo voy a hacerlo. Entonces, ¿para qué? Eres hipócrita y decir que estás orando. Orar es ponerte en disposición de Dios, discernir y actuar en consecuencia, en favor de la paz. Hoy, hermanos, hermanas, pidámosle al Señor entender el lavatorio de los pies y no creernos más que los demás, sino siendo conscientes de, primero, nuestra realidad, ser conscientes también que la misión no es de nosotros, es de Dios. Y nosotros no podemos ser más que el que nos envía. No estamos por encima del amo. Nosotros somos servidores del amo. ¿Y dónde está el amo? En la cruz. Dando la vida. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. No para condenarlo, sino para salvarlo. Que estos días, que la palabra de Dios viene iluminándonos, viene, como dirían modernamente, dándonos tips para poder vivir las realidades
actuales. El tip de hoy es meditar que hemos de recibir al que Dios nos envíe. Y recibiéndole, recibimos a Jesús y recibimos al Padre. Elevemos nuestras oraciones por la paz siempre de nuestra patria. Que así sea. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.